Shabbat Shalom para todos. Vamos entonces a comenzar con el comentario de la parashá número 46, Ekeb. Eh, que Ekeb tiene realmente dos significados primarios. Eh, el primero es como consecuencia, por ejemplo, por cumplir los mandamientos, o como resultado de cumplir los mandamientos. Esa es la idea que tiene Ekeb. Pero también Ekeb tiene un significado que es talón, que es la parte trasera del pie, lo que se conoce como calcañar en el lenguaje bíblico, en español, o el talón de Aquiles, que se refiere generalmente para dar con o resaltar el punto más vulnerable que tenemos. Rashi nos indica que son muy livianas, donde las personas pisan con su talón o pisan con los pies. Así que no le dan importancia correcta porque son mandamientos pequeños. Entonces piensan que no son importantes. Pero lo que nos quiere decir Rashi es que todos los mandamientos son importantes. Todos los mandamientos son resultados. Por supuesto que estamos viendo el concepto de recompensa y castigo por hacer mandamientos. Pero mmm, todos los sabios, o la mayoría de los sabios, siempre hacen referencia que solo Hashem sabe la recompensa o el castigo que podemos tener por cumplir o no cumplir los mandamientos. De hecho, en el contexto de esta parasha podemos ver esto, el concepto de recompensa, castigo. Vemos también las leyes sobre idolatría, el propósito de sufrir del ser humano, la bendición de la tierra de Israel, la exhortación de no olvidar las obras de Hashem, alertar a los gigantes sobre los gigantes, porque Hashem promete vencerlos. Hashem nos dice que va a destruir a las naciones que se vengan contra nosotros. Y aquí hace Moshe en esta parasha una sinopsis y les recuerda lo del pecado del becerro de oro, los altos de rebeldía, de la descripción de cómo recibió la segunda tabla, lo recuerda los desplazamientos por la tierra, por el desierto. Finalmente les recuerda la muerte de Aarón y les recuerda que el pueblo le exige al pueblo, les recuerda que tiene que tener temor y reverencia con Hashem. Eh, También hay más temas, que es que el pueblo es exhortado para que haga la circuncisión del corazón, que es muy importante. Le señala todas las veces que el Eterno ha prosperado al pueblo. Él les exhorta a amar a Hashem por todo lo que Hashem ha hecho por ellos. Les explica las consecuencias del pecado y de la idolatría sobre la tierra. Y para finalizar, el mandamiento de los tefilín y la mesuzá, y la promesa de poseer a grandes naciones si obedecen los mandamientos. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar con la parashá de esta semana. Eh, Se dice que eh, en 2 semanas comienza el mes de Elul.
Por lo tanto, vienen días para acercarnos a Hashem. Y ese inicio es contado desde el primer día del mes de Elul, ¿no? Hasta el día de Yom Kippur. Ahí vienen estos días para acercarse al Eterno, que son 40 días. Son aproximadamente varias semanas donde vamos a estar en todo esto. Y lo importante de este mes de Elul es que el símbolo de este mes de Elul es una virgen. En hebreo es la palabra Betulá. Como dice Jeremías 31, vuelven a mí, vírgenes de Israel, vuelvan a la ciudad. La palabra virgen es la palabra Betulot. Betulá es singular y Betulot es plural. Y se dice entonces que este mes es el mes del arrepentimiento para regresar al camino del Eterno y para acercarte al Eterno. Esto es muy importante. Por lo tanto, en el mes de Elul es propicio para pedir perdón primero al prójimo, después a Hashem, ya que en este mes de Elul, el último mes antes de comenzar el año nuevo hebreo o bíblico, donde se nos juzga a todas las personas que están delante del juicio celestial, señores. Vamos entonces a ver cómo podemos hacer para acercarnos a Hashem en este periodo de estas 40 días, señor, para arrepentirnos y pedir perdón. Así que bendito eres este eterno, Señor universo, creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias por esta enseñanza que pueda llegar al corazón de todos nosotros y que nosotros todos podamos hacer teshuvá, que todos nosotros podamos pedir perdón a ti y al prójimo y finalmente podernos acercarnos a ti, al único Dios verdadero. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. ¿Por qué se dice que son días de arrepentimiento? Son 40 días de arrepentimiento y para pedir perdón y acercarse al Eterno. Porque esto está basado en algo muy interesante. En el primer día, señores, esto es para que ustedes más o menos vean, en el primer día del mes de Elul, que van a ser, como estamos diciendo, van a ser más o menos entre 2 semanas, Moshe, en un primero de Elul, Moshe subió al monte de Sinaí y pidió por todo el pueblo ser perdonado por el pecado del becerro de oro. ¿Okay? Luego de 40 días regresó al monte de Sinaí y entregó al pueblo las segundas tablas de la Torá, de la ley, los 10 mandamientos que el Eterno le dio con alegría. ¿Por qué se fijaron estos 40 días? Sí, desde el primero de Elul hasta el 10 de Tisri, que es el día del perdón, como día de arrepentimiento y perdón. Mientras, señores, Moshe estaba en el monte de Sinaí, durante ese lapso, los hijos de Israel realizaron un examen de conciencia, arrepintiéndose por sus malas acciones, por haber adorado al becerro de oro. La pregunta que usted me va a hacer ahorita es, ¿dónde está la conexión? ¿De dónde está sacando la conexión de este mes de Elul, de estos días de la parashá Ekeb? Bueno, esto está en el capítulo 9 y 10, que usted lo puede leer, donde aparece todo este relato.
donde aparece que Moshe, el pueblo peca contra el Eterno, Moshe rompe las tablas, el Eterno le dice que suba, ¿no? Está 40 días pidiendo por el pueblo, el pueblo está arrepentiéndose. Finalmente el pueblo se arrepiente y el Eterno lo perdona en el día de Yom Kippur, que es el día precisamente de expiación. Ahora, este mes de Elul, que de estos 40 días, 30 son de Elul, es el mes de arrepentimiento. Ya le voy a explicar por qué. Porque en este mes es un mes de prepararte. De prepararte para irte acercando al Eterno. Es el mes de la misericordia. Se dice que es el mes donde el Eterno es más fácil que las oraciones, tus oraciones lleguen al Eterno. El Eterno se pone muy cerca de nosotros. Es el mes del perdón. Es decir, esto quiere decir que debemos perdonar a nuestro prójimo. Esto es muy importante para que el Eterno te perdone. Debemos buscar el perdón de cada una de las personas que usted le ha hecho daño. Por lo tanto, en este mes se busca la relación íntima con Hashem. Y esta relación íntima te va a acercarte al Eterno. ¿Y qué te va a hacer? Que te vas a unir profundamente al Eterno y vas a conocer lo que es la Debekut. También en este mes, porque en el mes de Tisri, en el día 31 de este conteo, es el primer día del año. Y ahí entonces se abre el juicio, se abren los libros de juicio. Rosh Hashanah es el cabeza de año y esto es tan importante que nosotros nos debemos de preparar un mes para entrar al juicio, el primero de Tisri, en Rosh Hashanah, hasta el día 10, que es Yom Kippur. 30 de Elul más 10 días del mes de Tisri o el mes séptimo, entonces nosotros nos preparamos entonces para las bodas del Cordero que comenzarían en la fiesta de Sukkot, que vendría 5 días después de qué? De Rosh Hashanah, Yom Kippur, desde Yom Kippur. Por lo tanto, en este mes, en estos 40 días, debemos tener una transformación espiritual. Debemos restaurar, ¿verdad?, la comunicación, nuestro altar, entre paréntesis, personal con Hashem. Es el mes de la preparación para las fiestas de otoño, que son Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Es el mes, señores, escuchen bien, para renovar es decir, el contrato por un año más de vida. Otros dicen que es renovar la ketubá. La ketubá es el contrato nupcial. Por eso que usted ve que dicen que la congregación es la novia y el Eterno es el novio. Porque pronto, en un Sukkot, cuando venga Yeshua, se van a preparar las bodas del Cordero. Entonces nosotros vamos a tener una relación ya aquí en la tierra con Yeshua íntima, que va a ser el novio que el Eterno está enviando, para que nosotros vivamos por 1000 años, donde, escuche bien, no va a haber enfermedad, no va a haber hambre para aquellas personas que entren a la boda del Cordero, que van a entrar en Israel en ese Sukkot, en ese día de preparación.
Por eso que estos días son de preparación, no solamente para este año, sino para un futuro, ¿no? Rosh Hashanah, que es el día donde debe venir el Mesías. Y por supuesto, es el día donde es el mes donde debemos de buscar la gracia delante del Eterno. Mire, ¿por qué 40 días? Porque el 40 tiene, significa días de purificación, días de... 40 tiene que ver con arrepentimiento, 40 días tiene que ver con perdón, 40 tiene que ver con nueva criatura. Y son en esos 40 días estaremos en oración, ayuna e introspección personal. Y podemos ver los 40 días que Moshe, como vemos aquí, estuvo en el cielo para recibir la Torá. Vemos también días de purificación como los 40 días del diluvio, que estuvo lloviendo. También vemos que el 40 es el valor numérico de la letra Mem, que es una M que representa al Mashiach. Por lo tanto, siempre que hay un 40, hay una relación con el Mashiach. También fueron los 40 días que Yeshua estuvo en el desierto, antes de entrar al proceso de entregar su alma en el madero. 40 años, ¿verdad? Se dice que es lo que necesita un hombre para recibir el más profundo coeficiente de entendimiento para comprender la Torá a los 40 años. Por supuesto, como hemos dicho, son días de buscar una relación íntima con Jesús. Son días de acercarse a Hashem. Es una gran oportunidad que no debemos de pasar. Como dije anteriormente, Debekut significa adherirse, aproximarse, juntarse al Eterno. Debemos buscar esa Debekut en estos 40 días, señores, que van a comenzar en 2 semanas. Ya tenemos que empezar a prepararnos para el 1 de Elul. ¿Y cómo se consigue a juntarse, a aproximarse al Eterno? Número 1, se consigue por medio de nuestros actos. Es decir, cómo nos comportamos, Señor. Esto es muy importante. Pero cómo nos comportamos, no en público, sino las cosas que la gente no ve. Ahí, pero lo está viendo el Eterno. Cómo te comportas, qué es lo que piensas. Exactamente. Segundo, una manera es el temor a Hashem, que esto tiene que ver específicamente con el respeto a Hashem, sabiendo que si el Eterno nos da unos mandamientos, debemos obedecerlos por el temor a ser obedecidos, o primero el temor a ser castigados, y la acción de ser nosotros reconocidos por el Eterno cuando hacemos los mandamientos. Otra de las cosas es que una manera de buscar relación íntima con el Eterno es por medio del estudio de la Torá. Pero no solamente estudiar, sino cumplir los preceptos a partir de un sistemático y correcto estudio de la Torá correctamente dividida, buscando el espíritu de la Torá. Y esto es una tarea que todos tenemos. También nos unimos por medio de nuestras oraciones. De nuestras oraciones, todas esas oraciones que vamos a hacer dentro de este lugar. Y el último punto es que para buscar una relación íntima del Eterno, si fallamos en alguna de estas que está aquí, no las cumplimos, tenemos que buscar
los méritos de un justo para que Él nos adhiera al Eterno por medio de esas acciones que Él sí cumple. Por eso que en Devarim, después de ver todo lo que tenemos que hacer, en Devarim 13:5 nos dice: en pos del Eterno vuestro Elohim andaréis, y a Él solo temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a Él serviréis, y a Él os apegaréis. Aquí está la palabra de apegarnos, de adherirnos, de ser un ejat con el Eterno, de ser uno solo. Como aprendimos cuando la semana pasada sobre el Shema, usted dice Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Serafín es único. Pero dice que para que tú seas uno con el Eterno, dice, entonces tienes que hacer estas cosas, ¿no? Amar al prójimo, es muy importante, y no molestar al prójimo. ¿Qué significa en pos del Eterno vuestro Elohim daréis? Esto tiene que ver de acuerdo al ejemplo que Hashem nos da y que nosotros debemos imitar. Cuando Al actúa de acuerdo de andar de acuerdo, es como el Eterno funciona. Ahora, esto tiene que ver con, con cómo el Eterno se mueve en este mundo. Por ejemplo, Él es justo, entonces tú tienes que imitarlo en esa cualidad de ser justo, y nosotros debemos ser justos con el prójimo para que se cumpla el Shema. Él es generoso con nosotros, entonces nosotros somos generosos con el prójimo. Él asiste al necesitado, entonces nosotros también asistimos al necesitado. Él es misericordioso, ¿no? Entonces así también nosotros seamos misericordiosos con la gente que nos rodea. Él nos perdona, ¿verdad? Entonces nosotros así debemos de perdonar. Lo que quiere decir es que para actuar como Dios, para parecernos a Dios, tenemos entonces que buscar estos elementos de justicia, de generosidad, de ayudar al prójimo, de ser misericordioso, de ser bondadoso, de ser perdonador. Todas esas características del Eterno las tienes que hacer tú con el prójimo para acercarse. A Él temeréis, pero ese es el temor al Eterno. Lo que tenemos que hacer es porque, aunque no comprendas los motivos y las razones de un mandamiento, debemos de cumplirlo. Debemos de respetar a Hashem y hacer su voluntad. Eso es, cuando tú haces los mandamientos y no lo entiendes, pero tú lo haces, entonces tienes temor al Eterno porque sabes que es el Dios Todopoderoso, el Rey del universo, el Rey de este mundo, el que todo lo maneja, el que tiene todo, el Todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, que absolutamente no hay nada en este mundo que pueda con él. Luego, cuando yo te entiendo esto, luego tendremos, cuando tú haces los mandamientos, ¿verdad? Por nada más por temerle al Eterno, por decir, bueno, lo dijo el Eterno, punto. Entonces, después habrá tiempo, señores, el Eterno te va a dar tiempo para debatir, meditar, analizar, investigar y preguntar las causas de los efectos. Si al Eterno le place. Por supuesto, el temor tiene que ver con el reconocerlo como rey. Tienes que reconocerlo como el rey de tu vida, señores. No podemos temer al Eterno si no lo reconocemos como el único Dios verdadero. Es el que tiene poder sobre nuestra vida y todos nuestros destinos de todo el mundo, señora. Eso es actuar con temor al Eterno. Eso es actuar con temor al Eterno. Por supuesto que hay una manera de actuar con temor al Eterno, que es, por ejemplo, el miedo. Por ejemplo,
como una persona que entra a un supermercado y quiere robar un producto del supermercado, pero le da miedo, le da temor que hay vigilancia, hay cámaras, hay vigilancia humana, personas alrededor que pueden ver que te estás robando algo. Ese miedo de ser apresado, de ser puesto preso, es el mismo miedo que debes de tener cuando vas a hacer algo malo delante de los ojos del Eterno. Aunque nadie lo vea, Hashem lo está viendo. Por lo tanto, eso es tener temor al Eterno. Después viene, guardaréis sus mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? ¿Verdad? Es cumplir los mandamientos de la Torá. Guardarlo es analizarlo, el mandamiento, y decir, esto lo ha dicho el Eterno, y entonces vamos a cumplirlo. Entonces lo meditas que tienes que cumplir el mandamiento porque lo está diciendo el Rey del mundo. Y después dice, escucharéis su voz. ¿Qué tiene que ver con su escuchar? Que el Eterno te está diciendo que debes de estudiar la Torá con maestros apropiados, ¿no? Para que tú puedas entonces recibir los beneficios, ¿verdad? De entender la Torá, pero primero tienes que hacer la Torá. Después dice, y a él serviré. Por supuesto, ya hemos hablado de esto, que servir a Hashem es por medio de la tefilá, del rezo, de la oración. Y entonces, cuando haces esta cosa, a él los apegaréis. ¿Y cómo te vuelves entonces? Te vuelves un ejat con el Eterno. Pues en el plano de la espiritualidad, lo próximo no puede ubicarse en un espacio y tiempo si no se vincula con lo espiritual, sino a la similitud del accionar del Eterno. Tienes que entender que para poder encontrar, ser un ejat, es decir, la proximidad no tiene que ver con tiempo y espacio, sino que te vincula con la similitud, lo que te acerca, lo que te pareces a la persona por su accionar. Por ejemplo, una persona es buena, entonces, como el Eterno es bueno, Él es bueno. Como el Eterno es misericordioso, Él es misericordioso. Y eso es, cuanto más similar sean tus actos a los de Hashem, a los de Dios, cuanto más apegado estés a la Torá, más próxima estarás con Él. Y cuando más apegado, ¿verdad? Viva la Torá, entonces por supuesto que te vas acercando a Él. Por eso es que dice en Salmos 16:8, al Eterno he puesto siempre delante de mí. Esto es algo que nosotros debemos hacer siempre. Pero hay un punto importante para acercarnos al Eterno, porque nosotros a veces no cumplimos la Torá, a veces no estudiamos, pero todavía hay un recurso de parte del Eterno que no quiere decir que debes de dejar de hacer esto, que es apegarte al mérito de un justo. Esto es lo que se conoce como en el judaísmo como Sehut Tzadikim, el Sehut de los Tzadikim, por los méritos de un justo. Debido a la fidelidad de un justo, ¿verdad? Hashem es movido por su misericordia a favor de la persona que este justo interceda para que Hashem escuche sus oraciones. En pocas palabras, lo que quiere decir es que si hay una persona justa que intercede por ti delante de Hashem, Hashem va a ver los méritos de este justo y va entonces a tener, tus oraciones van a tener acceso al Eterno. Porque tú no estás en condición, porque estás envuelto en pecado, porque estás envuelto en cosas incorrectas. Entonces, como dice, quien tiene pecado no se puede acercar al Eterno. Entonces tiene que buscar el mérito de un justo. Cuando tú te apegas a un sadit, que es la palabra de justo, su cobertura te trae unión, te adhiere
te trae la bendición, o te rescata, o te trae salvación en cualquier parte de este mundo. La oración eficaz de un justo puede mucho, señores. Vamos a ver un ejemplo en, en la Torá. Vamos a ver el profeta Eliyahu, hombre justo. Decía, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Sí, que tenía cosas buenas, tenía cosas malas. Que, por cierto, el concepto de justo, de un sadik, es que tiene más obras buenas que malas. O sea, esto quiere decir que un justo no es alguien que no tiene pecado, sino que tiene más méritos buenos que malos. Y dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y después otra vez oró Elías, y el cielo dio luz, dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Aquí estamos viendo la oración de un justo, cómo trae bendición sobre la tierra, en este caso la lluvia. Por supuesto que los sufrimientos de un justo en la Torá nos dan cobertura. Cuando un justo sufre, como dice aquí Simón Kefa, conocido en las Biblias en español como Pedro, dice, porque el Masías, hablando de Yeshua, también padeció una vez por siempre por los pecados del justo por los injustos, para llevarnos a Elohim. Aquí vemos entonces que Yeshua, por los méritos de Yeshua, lo que él padeció, como dice en primera de Pedro 3:18, ¿para qué? Para que por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim. En Isaías 57:1 dice, perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los justos mueren, pero no hay quien comprenda, por la maldad es quitado el justo. Esta regla de la Sagrada Escritura es básica. El Eterno, para expiar nuestros pecados, usa los méritos de justicia de una persona justa para cargar en este justo todos los sufrimientos de todo tipo. ¿A fin de qué? De que estos sufrimientos sirvan de expiación por los pecados que ha cometido a otros de falta de mérito y de justicia. Vemos aquí Ezequiel, vemos un ejemplo de esto en Ezequiel. Tú te acostarás sobre el lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Es lo que dice aquí. El número de los días que duermas sobre él te llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado años de su maldad por el número de días, 390 días. Y así tú llevarás la maldad de la casa de Israel. Esto aparece en Ezequiel 4, versículo del 4 al 5. ¿Qué les pasó aquí? Que el profeta Ezequiel, un justo, que a través de los sufrimientos que él tuvo que pasar, llevara la carga de la maldad del pueblo de Israel, y tuvo que cargar con la maldad de la casa de Israel, durmiendo sobre el costado durante 390 días. José el justo, este es José, el hijo del patriarca Jacob, sufrió muchísimo, señores, y experiencias muy dolorosas. La vida de Joseph es una de las sombras y anuncios proféticos de lo que viviría nuestro Masías sufriente prometido por Israel. Joseph fue un gran varón justo. Fíjate que él sufrió mucho porque fue odiado por sus hermanos. Fue echado en una cisterna y casi muerto por ellos. Fue picado por todo tipo de insectos, donde prácticamente casi muere. Después de eso fue vendido como esclavo a unos gentiles y lo llevaron a Egipto. Ese sufrimiento también fue a ser esclavo de Potifar. En la casa de Potifar, ¿verdad? Fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, de que la quería violar.
y fue echado injustamente a una cárcel en Egipto. Estuvo varios años en la cárcel y sufrió mucho en la cárcel. Por lo tanto, todos estos sufrimientos del gran justo Joseph, rondaron una gran cobertura a toda su familia, a una nación y al mundo entero. ¿No? Y el Eterno dio a los hombres, a causa de su temor y obediencia humilde y reverente, pues dice, ahora pues, no os entristezcáis, como dijo Joseph, cuando sus hermanos lo vieron y se dieron cuenta quién era Joseph. Y les dijo, no te entristezcáis, no se pongan tristes, ni os pese por haberme vendido acá, porque para la preservación de la vida de nuestra familia me envió. Y así como no me enviaste acá a vosotros, sino a Shem, el Eterno, que me he puesto por Señor de toda la casa de Faraón. Aquí vemos el concepto de los méritos de un justo. Ahora, ¿por qué por los méritos? Un verdadero justo, un sadí, sus méritos de obediencia y justicia traerá a otras personas, una especial cobertura, brindándole misericordia, protección, sanidad, liberación y salvación. Aunque esto signifique que los mismos justos sean los que paguen el precio por brindar a otros todas estas hermosas garantías divinas, la cobertura de un justo trayendo rescate y salvación a ciudades, a naciones y al mundo es algo que no es un concepto cristiano, es un concepto bíblico, señores. Hasta el punto que el pueblo de Israel hoy en día, debido a la falta de conocimiento y que se le ha vendado los ojos para que no reconozcan a Yeshua como el Masías y no tengan cobertura, ellos han buscado la cobertura y van a rezar a la tumba de esos sadiquín. Los famosos preslos van a Ucrania a orar. Igual que van muchas personas a Safed, donde hay muchos rabinos sadiks, y van a orar allá para que el Eterno vea los méritos de este sadik y no sus méritos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Señores, nosotros tenemos a Yeshua HaMashiach. Nosotros tenemos a Yeshua HaMashiach, señores. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro justo. No solamente el justo, es el Hasadik. ¿Qué significa Hasadik? Hasadik significa el justo. Y es una referencia muy importante. No es cualquier sadik, es el Hasadik, señores. Por eso que en Hebreos 9:24, por cierto, recomiendo que para poder entender todas estas cosas, leas todo el libro de Hebreo para que entiendas, ¿verdad? Exactamente de lo que se está hablando aquí. Porque Masías no entró en un lugar santo hecho por mano, ¿no? Haciendo referencia de que Masías murió y ascendió al cielo y no entró al lugar santo hecho por mano, sino que entró a una representación del verdadero, sino la del mismo cielo, no una representación del verdadero, como era una copia del lugar santo que había en la tierra en ese momento, porque todavía no había destruido el templo, sino en el mismo cielo, para prepararse, para presentarse ahora en la presencia de Hashem por nosotros. Es decir, Él presenta, ¿no? Y no para ofrecerse en sí mismo, como muchas veces, como hace el sumo sacerdote en este mundo, que entra al lugar santísimo cada año, una vez al año, en Yom Kippur, con sangre ajena, ¿no? O como dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no violéis la Torá, pero si alguno ha transgredido,
Si nosotros alguno ha hecho un pecado, escucha bien, para que no violéis la Torá, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua Mashiach, a Sadik, y Él es la expiación por nuestros pecados intencionales, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. En Hebreos 6:20 dice, donde Yeshua HaMashiach entró al templo por nosotros como presurcor, hecho según la orden de Melquisedec, como sacerdote para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Yeshua, como Hamashiach, como el justo, tiene una orden, no como el sacerdote arónico, sino como la orden de Melquisedec. Melquisedec significa rey justo. Hashem le ha dado el mérito de una orden de rey justo, de justicia, señores. Como sumo sacerdote, no por un tiempo, sino para siempre, señores. O como dice Romanos 6:8, porque el Mesías, aun cuando éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Elohim, nuestro Dios, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, el Mesías murió por todos nosotros, por todos los pecados, señores. Así que Yeshua es el justo de los justos. Es el rey que se va a implantar un día el reino mesiánico y representará al Eterno en la tierra como presidente de este mundo, como rey de este mundo. Y será el Masías de Israel esperado. Usted tiene que entender, señores, que Yeshua no está sustituyendo a Hashem. Hashem le está dando un orden, le está dando una orden para representar a Hashem aquí en la tierra. Porque sabemos que Hashem no puede, físicamente no puede entrar a este mundo, porque nos destruiría por todo su poder. Señores, tenga esto claro, Yeshua no es Dios, es representante de Dios. Y el nombre de Mashiach, que fue el título de Mashiach, fue una herramienta creada ante la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que te acerques al Padre. No puedes perder eso, señores. Él es el mediador para acercarnos al Padre. Es la manera más fácil, señores, de acercarte al Padre, por medio de su nombre. La meta de Yeshua, como Masías, es reconciliar al mundo. Que nosotros conozcamos al único Dios verdadero, tanto judíos como gentiles, y que tengamos una debekut con Hashem. Eso es lo que está buscando Él. Él está buscando que nosotros seamos uno con Hashem, no con Él, sino con Hashem, señores. Mire, las oraciones del Sidur Nexarita, dice aquí, he aquí que nosotros nos unimos a nuestra alma, al alma de nuestro maestro Hakadosh, el santo, el Melech HaMashiach, es decir, el rey del Mesías, Yeshua ben Yosef, para recibir los méritos del Hasadik, del justo de Israel, y contar así con la frescura de su santidad, para subir a las gradas celestiales, que nuestras oraciones suban las gradas celestiales, entren al jardín de las manzanas sagradas. Déjeme decirle que si no vamos con el mérito del Mashiach, hay ángeles que van a parar para que no lleguen al trono celestial. Pero cuando estas van consagradas por el Hasadik, tu oración va a llegar, tienes ese privilegio. Por eso es que hay que usar por los méritos de Yeshua. Que mucha gente dice, no, que eso es una profanación. No, no es una profanación, es un concepto, es algo que el Eterno ha dejado, es una herramienta que el Eterno ha dejado. ¿Para qué? Para que te unas a Hashem,
para que tú unas a Él. Yeshua es para unirte, para ayudarte a unirte. Y pasar luego todos los atrios de la casa del Eterno, de los ámbalos superiores, y depositar ahí nuestros sacrificios de la mañana, de cada mañana, expresado en la ofrenda de nuestros labios. Así que por lo tanto nosotros debemos de ofrecer todas nuestras oraciones por los méritos de Yeshua Mashiach para acercarnos. Si usted no está haciendo esto, entonces, señores, empiece a hacer esto. Para que usted entonces, cuando pasen estos 40 días, más estas 2 semanas más, usted entonces tendrá el privilegio de que sus oraciones lleguen al trono celestial. Por eso que se dice en oraciones que dice, en aras de la unión del Kadosh Baruj Hu y de su presencia con temor y temblor, a fin de unificar el nombre divino con la unificación perfecta, en nombre de todo Israel, y por los méritos interpuestos en la vida, en la obra, en el madero por Yeshua Mashiach. Entonces, cuando nosotros Yeshua como abogado presenta tus alegatos, te presenta, mira, está tratando de hacer las cosas bien, cuando te dice, está perdonando al prójimo, está siendo bueno con el prójimo, está tomando características de Dios, él va a poder entender, conociendo la halajá del Eterno, te va a poder que te dé un favorable dictamen en Yom Kippur, señores. Solamente, señores, por los méritos introducidos por Yeshua, podrá el hombre, judío o gentil, hacer teshuvá y devolverse de sus malos caminos al Eterno y recibir el regalo de la justicia divina prometida en la Torá para los que tienen fe obediente en el Eterno. Por los méritos de nuestro Santo Maestro. Debemos usar ese recurso, señores. Si tú no usas ese recurso, jamás podrás encontrar una debekut con el Eterno. Son días, señores, de esperanza. Tal vez has tenido días malos, has tenido donde has llorado, donde has sufrido, señores, pero llegan los días de acercarte al Eterno, en donde tú pondrás todo tu corazón. ¿Para qué? Para que el Eterno vea, por los méritos del Sadik, que tú quieres volverte a Él. Que las cosas que empiezas a perdonar a todo el que te hizo daño. ¿Para qué? Para que a ti también te perdonen. Cuando tú tomas estas decisiones, entonces el tribunal celestial tiene que cambiar el veredicto. Y cuando tú usas los méritos de tu abogado, el justo de justo, el abogado que conoce todos los recursos jerárquicos que hay, para que poder entonces interpelar por ti y para que tú tengas un año 5784 lleno de felicidad, de aventura, y no solamente eso, vas a tener un momento extraordinario, porque te vas a unir al único Dios verdadero por medio de Yeshua, señores, que es el que cada mañana agarra tus oraciones y las lleva hasta el tribunal celestial, hasta el templo sagrado donde se encuentra nuestro Santo Maestro. Y no solamente eso, sino que los lleva a exactamente, escuche bien, Yeshua está a la diestra del Padre, está al lado derecho. Imagínate que tú le des así como hacen la gente que le da papelito a los presidentes. Bueno, tú les vas a dar cada mañana ese papelito a Yeshua y se lo va a llevar al Eterno. Señores, no pierdas la oportunidad, ¿verdad? Por los méritos introducidos por Yeshua, puedas ser tú, ¿verdad? Un hombre de bien y que puedas conseguir salvación para este nuevo año. Shabbat shalom a todos, Shabbat shalom a todos.